Saludos cordiales, bienvenido una semana más a este programa, La Ciudad del Turismo, que ya hacemos 12 números, 12 vídeos que hemos subido para disfrute de todos ustedes. Una vez más, vuelvo a reiterar a aquellos los más fieles del programa, muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo y sobre todo aquellos que aún tengan dudas, que la disipen porque lo que más quiero es que se suscriban a este canal de YouTube y por lo tanto para hablar de un sector tan importante a pesar de que está en cierta decadencia como es el turismo. Un turista es un rey y un turista lo ha celebrado por todo lo alto el pasado domingo. Sin más dilación por mi parte, porque va a ser un programa bastante largo en contenido, vamos a ver el índice, esa parrilla de salida de nuestro programa en el día de hoy, que les recuerdo una vez más que hace el número 12 de la Ciudad del Turismo. Esa es la parrilla de salida, por lo tanto vamos a desmenuzar todo su contenido. Y para empezar, como hemos comentado, en ese preludio del comienzo del programa en el día de hoy, recuerden, el número 12 de la Ciudad del Turismo, pues se celebró o se ha celebrado el Día Internacional del Turismo, que fue el pasado domingo. Ha habido acontecimientos bastante importantes. En Ico de los Vinos se han entregado diferentes distinciones a muchísima gente acreedora para este certamen, siempre que todos los años en esta fecha pues se le entregan. También ha habido un foro bastante importante, un debate bastante interesante en la isla del Dago, en la sala Andrómeda de la isla del Dago, de la ciudad turística del puerto de la Cruz. Vamos a comenzar para saber lo que han dicho los diferentes contertulios, los diferentes manifestantes en cuanto a ese foro de debate, siempre con el sector turístico por medio. Comenzamos por escuchar las palabras del alcalde de la ciudad de Puerto de la Cruz, Marcos González. Muy buenas. Hoy damos comienzo a esta nueva idea. El domingo celebrábamos el Día Mundial del Turismo y desde el área, desde el propio ayuntamiento, queríamos emprender esta nueva iniciativa. Tourism City Lab va a ser un proyecto nuevo donde vamos a poder debatir, donde se van a poder celebrar distintos foros, encuentros y debates sobre la situación turística en el municipio del Puerto de la Cruz. Hoy tenemos a 4 invitados de honor para reflexionar precisamente sobre ese guante que recogimos del Consejo Sectorial de Turismo para empezar esta campaña que se llama El turismo también depende de ti, con la intención de concienciar sobre la importancia en estos momentos de la seguridad sanitaria en un destino turístico seguro como es Puerto de la Cruz. Vamos a poder debatir, sobre todo reflexionar en esas medidas, en las aportaciones que cada uno de nosotros por la responsabilidad individual tenemos para cubrir con creces las expectativas de lo que ya está haciendo Puerto de la Cruz, que ha recuperado toda su actividad, cultural, turística, económica, dando los mejores números que se pueden dar en una ciudad con tanta vida. Desde aquí esperar que las personas que nos estén viendo sigan haciendo uso y cumplimiento de todas estas medidas de seguridad sanitaria, como puede ser la protección individual, esa colocación de mascarillas que tenemos que cumplir todos, y otras tantas como puede ser la higienización de las manos o todas esas medidas de evitar la aglomeración y otras tantas que ya conocemos y que se han interiorizado y que son importantes seguir cumpliendo. Así que a partir de ahora disfruten de este foro y sobre todo sigamos demostrando al mundo que Puerto de la Cruz es un destino seguro. Después de la bienvenida y de esas palabras del alcalde de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, Marcos González, le tocó el turno al moderador de ese foro, de ese debate, ubicado ahí en la isla del lago, que Enrique Lucía. Saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos
están escuchando en este momento, aunque es una mesa redonda grabada por circunstancias ajenas a nuestra voluntad y propias del COVID. Sin embargo, hemos querido continuar con nuestra actividad normal, con aquello que todos nosotros sabemos hacer en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, sobre todo en los últimos meses. Y vamos a trabajar esta tarde dentro de un entorno que nos pilla muy cercano, que además encaja muy bien con el lema que el Puerto de la Cruz ha querido dar a este Día Internacional del Turismo, que es ni más ni menos que el turismo también depende de ti, también depende de mí, también depende de todos y cada uno de nosotros. Está realmente en nuestra mano que esto sea así, y somos nosotros los únicos actores de esta obra en la que ninguno quería participar, pero todos tenemos que estar. Voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Enrique Lucini, soy CEO de LS Consultores y vengo del mundo del turismo. He estado durante muchos años, he coincidido con algunas de las personas que estarán presentes esta tarde conmigo. Hemos coincidido, en mi caso, fui en su momento director de viajes del Corte Inglés aquí en el Puerto de la Cruz y posteriormente director provincial. Después ya me pasé a la dirección hotelera y tuve el honor de dirigir varios hoteles y 2 cadenas hoteleras, y ya desde hace 15 años organicé mi propio modelo de negocio, que es una consultoría turística, y me dedico sobre todo a la consultoría estratégica y fundamentalmente a la formación en habilidades directivas. No hemos venido a hablar de mí, así que vamos a iniciar rápidamente esta mesa redonda que nos va a llevar, si me lo permiten, desde ese origen, en octubre del 2019, en el que nos encontrábamos ante una expectativa realmente magnífica. Todas las previsiones en aquel momento eran que la temporada de invierno iba a ser posiblemente histórica, al final lo ha sido, lamentablemente, pero nos llevaba a unos números, a unas cifras y a unas previsiones, tanto desde la turoperación como desde el entorno hotelero y todos los actores que participan dentro de este mundo turístico nuestro, del cual vivimos prácticamente todos los que habitamos en las Islas Canarias. Nos las prometíamos muy felices y realmente empezaron siendo muy felices. En Navidades nos encontramos con un entorno que se mantenía, aunque había ya ciertas informaciones que podían tal vez, aunque no se tuvieron muy en consideración, podían ser tal vez en aquel momento tomadas en cuenta, pero todavía enero del 2020 era un momento en el que todos nosotros nos encontrábamos en una situación realmente de bonanza, bollante. Todos los hoteles estaban con unos rendimientos maravillosos, los guías trabajaban, los restaurantes trabajaban, los autobuses trabajaban, todo el mundo trabajaba, y la verdad es que estábamos en ese entorno que nos gustaba estar y que sabíamos estar como profesionales que somos. Sin embargo, en marzo del 2020 ocurre lo que yo he llamado la tormenta perfecta. Se junta todo lo malo que se podía juntar en aquel momento, y a todos nos coge prácticamente en descubierto. Entramos en confinamiento, nuestras islas entran en modo bloqueo absoluto, como el resto del país, y a partir de ese momento todo lo que ha ido ocurriendo han sido circunstancias con las que no hemos tenido que trabajar anteriormente. Todo lo que está pasando, y posiblemente todo lo que vaya a pasar todavía en un futuro cercano, nos está llevando a un entorno en el cual, bueno, pues tenemos que ir poco a poco intentando descubrir, intentando averiguar qué es lo que está pasando para ser lo más proactivos posible y conseguir, que es el gran objetivo, pues que nuestro modelo económico a fecha de hoy recupere aliento y recupere esa necesidad imperiosa económica, que es la que nos hace vivir. Dentro de este entorno nos encontramos con que tenemos actores y acciones. Nadie tiene una varita mágica. Es verdad que en algunos sitios, como en el Puerto de la Cruz, se están haciendo las cosas francamente bien, pero la realidad es que hay muchos elementos que tienen que convivir y tienen que ponerse de acuerdo y tienen que coordinarse para que todos los procesos que se están intentando llevar a cabo, con errores y con aciertos, esos procesos realmente cobren vida y realmente cobren la vida positiva que queremos, que necesitamos y que vamos a tener sin duda alguna. Tenemos la política, tanto la nacional como la canaria. Dependemos en una parte muy importante de aquello que nos viene dado, pero también tenemos otra parte que podemos gestionar nosotros. La economía, tanto la general como la sectorial, que en nuestro caso no es sectorial, en nuestro caso es global. Dependemos en un 95%
prácticamente, directa o indirectamente, de todo lo que tiene que ver con el turismo. Por lo tanto, la sanidad, la canaria y la sanidad internacional, porque nosotros nos cuidamos, pero también tenemos que tener en cuenta que se tienen que cuidar aquellos que quieren visitarnos a nuestras islas. Y luego la sociedad canaria, que hablaremos hoy largo y tendido sobre la sociedad canaria, la mentalización y la sensibilización de la sociedad canaria hacia aquello que hoy por hoy es nuestro soporte vital. Acciones que todos queremos que se lleven a cabo, que algunas están funcionando, otras no tanto, pero tenemos que trabajar en ellas. Fundamentalmente la conciencia social, absolutamente vital. En el Puerto de la Cruz se está consiguiendo una conciencia social posiblemente pionera y posiblemente la más representativa de todos nuestros destinos turísticos. La responsabilidad colectiva e individual, la resiliencia, que no es ni más ni menos que superar un trauma del calibre del que tenemos ahora mismo encima de nuestras espaldas. Y luego yo añado como formador de habilidades directivas la motivación y la superación. Necesitamos un componente extra plus de motivación y un componente extra plus de superación. Esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer juntos y lo tenemos que hacer coordinadamente. Hoy nos acompañan personas muy representativas de nuestro entorno sectorial, de nuestro mundo turístico, que insisto es en el que nos estamos moviendo el 95% de los que aquí vivimos, y vamos a entrar sobre todo en el componente sanitario, en cómo sanamos esto, qué estamos haciendo, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer todos e individualmente para que realmente Puerto de la Cruz sea y es ese destino seguro que todos queremos, y para que nuestras islas vuelvan en lo posible a tener esa afluencia de turistas que son los que hoy por hoy nos dan vida. Muy bien, pues vamos a enfocar los datos principales para que nos sirvan de nexo de unión en las comunicaciones que vamos a tener a partir de ahora. El 90% de la economía del empleo de Canarias está relacionada con el turismo. La caída de los turistas, optimistamente hablando, ha sido de un 65% este verano, algunos hablan del 85%. Es un dato, simplemente es un dato muy, muy potente, pero es un dato que lo que nos tiene que dar es la puerta de la oportunidad, la puerta de la esperanza. Ver si realmente vamos a estar o no inmersos en ese segundo cero turístico. Creemos que no y vamos a trabajar para que no sea así. Los semáforos en rojo, ¿cómo los vamos a poder apagar? ¿Qué tenemos que hacer? Por eso nos acompañan personas muy experimentadas. Si la sanidad muestra o no síntomas de tensión, y esos síntomas de tensión, ¿cómo los vamos a mejorar entre todos para que vayan yendo hacia abajo? Después de las palabras del moderador del acto, Enrique Lucini, le tocó el turno a Enrique Tarch, que es propietario de dos establecimientos hoteleros en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, como son Tigaiga. Enrique Tarch también es vicepresidente de ASO. Las respuestas que yo voy a dar, por eso voy a tratar de enfocarlo de otra manera para los compañeros también. Así se me oye mejor, ¿no? Sí, vale. Referente a la primera pregunta, de los protocolos que estamos aplicando en mi empresa, pues la verdad que ha sido un pequeño popurrí y un pequeño o una pequeña gran improvisación, según lo que comentaba aquí el moderador, el tocayo, por el mero hecho de que, como bien sabemos todos, nunca hemos estado en esta situación en el pasado, no teníamos manual, y por la parte hotelera teníamos muchas interrogaciones, muchos escollos, porque no sabíamos si adaptarnos o teníamos la duda si adaptarnos a las normativas nacionales, regionales, o también las normativas que en su día empezaron muy tímidamente a darnos la operación, los señores que nos dan de comer, los que tienen muchas veces la sartén por el mango. Esas mismas dudas las teníamos no solo con el COVID, sino también con otras casuísticas en el sector hotelero. Pues bien, esas nuevas directrices que teníamos que seguir iban acompañadas de un desembolso bastante considerable,
desembolso que muchas empresas no estaban presupuestadas, desembolso que teníamos que sacarnos de la chistorra con todos los respetos, sin tener ingreso alguno, ¿vale? Me vienen a la cabeza el tema de los guantes, el tema de las mamparas y el tema de las mascarillas. Muchos compañeros, y bueno, yo por mi empresa, empezamos a invertir en medidas de protección de EPIs, medidas, equipos de protección individual, pero a medida del tiempo nos quedamos con la duda de que si lo estábamos haciendo bien, porque la normativa va cambiando, la formación, la ciencia iba averiguando cada vez más cosas, y de pronto no eran 2 metros, sino era 1,5 metros, de pronto los guantes desaparecieron, y había estábamos dando tumbos, sinceramente, ¿no? Porque no sabíamos a qué atenernos, y cuándo atenernos a qué cosas. Por lo cual, en la empresa hemos decidido parar, porque la verdad que no sabemos dónde, o sea, parar en el sentido de no seguir invirtiendo hasta no tener una certeza más considerada para poder afrontar estos gastos, y esperamos que las inversiones que tengamos que hacer sean bien aprovechadas. Referente a la segunda pregunta que me hacía de cómo los empleados cómo han cogido tu gente, tu equipo. Bueno, mi equipo la verdad que somos 4 gatos nada más, porque desgraciadamente hemos tenido que enviar desde marzo al 90%, no, más del 90% de la plantilla alerte, y hemos quedado 4 gatos con todos los respetos. Yo soy también un gato en este caso. Y la verdad que las medidas, las últimas las que más se ha notado es como lo ven a nosotros ahora con la mascarilla, la que más nos ha dolido, porque es una que nos impide ser como somos, nos impide sonreír, nos impide respirar bien en este caso también, y la que más nos fastidia el día a día. Referente a las otras medidas que se han tomado, lo he dicho, en el hotel, como bien decía el señor Lucini, tenemos 2 establecimientos hoteleros, uno está cerrado desde marzo, que hay que visualizarse, un ejemplo que yo le ponía el otro día a un amigo, decir, aparca tu coche 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y luego arráncalo, para que luego veas cuánto vale arrancarlo. Cuánto vale, no en el sentido monetario, que también que es una derivada, sino el limpio parabrisas no te va a funcionar porque las gomas están cascadas. Las bujías las tendrás que cambiar. ¿Cómo se llama? Las ruedas puede ser que no estén tan redondas como deberían ser. Simplemente dejo esto en consideración para que todo el mundo vea que parar un hotel no es echar un freno a mano, sino pararlo, y lo que vale dinero y esfuerzo y un buen talante es luego volverlo a arrancar. Pero lo que decía, el otro pequeño establecimiento, Tigaga Suites, que teníamos una plantilla de 6-7 personas, y ellos lógicamente, como eran pocos y el establecimiento es pequeño también, pero pudimos hacer los turnos que no tengan un contacto tan fluido, es decir, llamarse por teléfono en vez de ir a verse, y las oficinas estaban bastante aisladas, por lo cual el uso de la mascarilla, hasta que se aplicó la normativa actual de hace 2 o 3 semanas, solo se usaba cuando había un contacto directo con la persona, y eso hasta ahora lo pudieron llevar bien. También hay que decir que al tener jardines grandes, lógicamente, y el servicio técnico, no estaban todos trabajando en una oficina de X metros cuadrados, sino se dispersaban bastante bien, y eso era un punto a favor de la comodidad para poder trabajar cómodamente. Por parte de la empresa también lo que queríamos es que aunque estén trabajando, aunque no se podían ver, sí queríamos darle la oportunidad de tener un contacto social, ¿sabes? Porque todos, como bien comentaban antes, somos personas y quiero un contacto, verse la cara, y hemos tratado en el pequeño restaurante del hotel poder cambiarlo, remodelarlo de tal forma
de que por lo menos a la hora de la comida tengan contacto y se puedan ver y contarse un chiste y comentar los partidos de fútbol o similares. No sé si... Me quedo quizá con ese principio de esto no nos lo esperábamos ninguno, evidentemente, y de esa dificultad natural que no es propia de nuestro destino. Puede ser propia de Baleares, puede ser propia de destinos de costa mediterránea, pero nosotros tenemos temporada de verano y temporada de invierno. Esto de parar y luego volver a arrancar no estaba dentro de nuestro ADN hotelero o turístico en bloque. Me voy a quedar con el dato de esperanza, es decir, has sido capaz, igual que tantos otros, de adaptarte a esta nueva realidad y que tus equipos mantengan un poco esa tensión positiva dentro de la situación que estamos viviendo, esperando que en breve, esperamos, empiecen las cosas a funcionar otra vez, ¿no? Yo, si me permite, quería contar una anécdota que la dejo aquí para que cada uno interprete lo que quiera interpretar o como lo quiera entender. En el Ticaica Fritz teníamos una señora, una cliente repetitiva que venía, y una señora alemana que llegó antes de que Alemania nos pusiera el farolillo rojo. Y esta señora es una señora de 75 cumplidos ya, y nada más aterrizar le tocó la noticia del del confinamiento obligatorio al regreso de Alemania. Pues nada, se fue el otro día, y como era teníamos 6 clientes en el hotel, 6, ¿no? Empecé a hablar con ella, y bueno, como empecé a hablar con ella, o sea, tenemos contacto con la señora y es una cliente repetitiva, y entonces le dije, bueno, y ahora, que lo siento, la paliza que le va a tocar ahora cuando vuelva a Alemania, el confinamiento. Él dice, no, a mí no me preocupa. Entonces me quedé claro, extrañado, y ese comentario. Dice, no me preocupa porque le voy a contar, cuando yo tenía su edad, yo no sabe que yo soy un poquito mayor ya, pero ya pensaba que era mucho más joven. Cuando yo tenía su edad, pasaba que X veces a la semana sonaban las alarmas, teníamos que ir a los sótanos de las casas y estábamos 1, 2, 3, 4, 5 días en los sótanos, encerrados, sin comida, sin bebida y oyendo los bombardeos a X metros encima de nosotros, con la incertidumbre de cuándo o si podíamos salir. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. No sabíamos si el vecino, la casa del vecino o el edificio del vecino estaba ahí, no estaba ahí, si habían explotado, no había explotado, si habían minas, si no había minas, digo, bombas sin explotar. Y entonces, sinceramente, me dio un toque de positivo, un toque positivo para decir, mire, la señora esta, lo que ha vivido, y con la naturalidad con la que se está tomando las próximas 2 semanas que va a estar en Alemania, en su casa, porque yo en mi casa voy a estar, voy a ver a mis nietos de lejos, pero los voy a ver por el balcón del piso donde está viviendo, tengo una televisión, tengo de comer, tengo de beber, tengo luz, puedo ir al baño, me puedo duchar. Y ahí lo dejo, y muchas gracias. Una cuestión de ponderación, Enrique, de ponderación. Chapó. Gracias por tu intervención, volveremos, luego haremos un debate. Seguimos en ese debate, como hemos comentado, en la isla del Lago, y la verdad es que no tienen desperdicio las palabras de Enrique Taj en cuanto a contar ese dato curioso de esa turista alemana afincada en su hotel y que ha valorado sobre todo los 2 confinamientos, tanto de la Segunda Guerra Mundial que vivió, me imagino, como niña, como este que lo vive ahora de mayor. Seguimos, como hemos comentado, con más protagonistas en esa sala de la ciudad turística del puerto de la Cruz. Pasemos con otro empresario del sector, como es José Barreiro. Sí, me sirve para empezar. Nosotros no tenemos quejas de la sanidad, ¿no? A pesar de los cambios que haya habido en la sanidad del gobierno de Galicia, no tenemos quejas porque afortunadamente tampoco hemos tenido que utilizarla mucho, ¿no? Pero sabemos que está ahí, sabemos que es eficiente, sabemos que tenemos muy buena gente en sanidad, buena gente dedicada, y
Después de saber esto, esperamos no tener que utilizarlo, ¿no? Yo haría una reflexión al respecto, ¿no? Hace pocos meses, en el mes de junio, que bien estábamos, ¿no? Teníamos unos índices de infección que se movían entre el 5 y el 6%, y estábamos preparadísimos para tener una temporada de verano, yo diría que si no excelente, muy buena, ¿no? Y ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nosotros mismos nos lo hemos estropeado. Primero con Inglaterra, cuando nos pusieron en la lista negra, en primer lugar pusieron solamente a la península y nosotros con cuarentena. Esto fue un sábado 25 de julio, y posteriormente 2 días más tarde, que nosotros estábamos decepcionados, como nos hace esto Inglaterra cuando nosotros tenemos mejores cifras que ellos, y protestamos mucho. Pero 2 días más tarde, el lunes, nos ponen a nosotros también, a Canarias y a Baleares, en la lista negra, ¿no? Eso fue un golpe tremendo, porque como todos sabemos, el mercado británico representa principalmente para Tenerife, en verano representa el 50%, tal vez un poco más, ¿no? Y no sé si sabrían los ingleses o no sabrían al respecto que sabía el gobierno británico, porque realmente un poco más tarde, 15 días más tarde, resulta que nuestras cifras se dispararon. Es decir, y a continuación, hace 3 semanas o esto, pues en Alemania pasó lo mismo, ¿no? Que nos puso también en la lista negra, y una semana más tarde Holanda, ¿no? Bueno, realmente en estos momentos, de toda Europa, en estos momentos solamente tenemos a Bélgica para Tenerife y a Suecia, que los suecos afortunadamente pues no se lo toman, lo han enfocado de otra forma, y realmente es el único mercado que está abierto, ¿no? Que está abierto juntamente con Bélgica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi opinión es que, francamente, hemos tocado fondo, ¿no? Hemos tocado fondo. Las cosas no pueden ir a peor. Las cosas, sin lugar a dudas, van a ir a mejor. A mí, en una entrevista que me hicieron en el mes de mayo, creo que fue, sí, mayo, abril o mayo, finales de abril o mayo, yo decía de que después de este terremoto, ¿no? Tratando de darle otra forma, de este terremoto que hemos tenido con el COVID, ¿no? Como pasa después de cada terremoto, pero viene un tsunami, y que tendríamos un tsunami donde nos ayudaría a olvidar todos los males estos que hemos estado pasando, ¿no? Y ese tsunami, sigo confiando en él. El tsunami va a venir. Lo que pasa de que el no habernos comportado con la responsabilidad que debiéramos habernos comportado lo va a retrasar un poco, lo va a retrasar. Si nosotros este verano hubiéramos tenido los índices de infección de 20 sobre los 100.000, 20 en los 14 últimos días sobre los 100.000, la mayoría de nuestros hoteles estarían pues casi llenos, porque tendríamos abierto el mercado británico. El mercado británico es un mercado muy de aquí, y además pues hay otros países a donde vuelve el mercado británico que a lo mejor nos darían preferencia a nosotros, sin lugar a dudas. Tendríamos el mercado alemán, ¿no? Tendríamos todos los mercados. Si nosotros hubiéramos sido más responsables, y no estoy acusando a nadie, ¿no? Pero más responsables. Por eso yo lo decía el otro día en el foro, y lo vuelvo a repetir, yo creo de que hay que hacer un máximo esfuerzo en concienciar a todo el mundo, para que sean conscientes del daño, aunque muchas personas no están relacionadas con el turismo, o piensan que no están relacionadas con el turismo, que es distinto, porque estoy de acuerdo contigo, el 90% aquí depende del turismo, directo o indirectamente, pues que la gente se conciencie de que el daño es generado, y que lleva tiempo recuperar. Ahora estamos empezando a mejorar las cifras, eso va a dar confianza, y en el caso de Tenerife mejor que en Gran Canaria. Vamos a ver con los corredores, lo que se está negociando con los corredores. La ministra ha estado aquí hace 10 días, se han reunido el día 28, ayer, ¿no? Se han reunido ayer
todos los ministros han presentado el protocolo a la Comisión Europea. Había gente que esperaba que había una respuesta ya hoy, que se abren corredores y esto no funciona así, esto no funciona así. Yo creo que tanto la ministra como en el caso de Yaiza, se han estado, y el presidente del gobierno de aquí, porque me consta por la información que yo tengo de los touroperadores, ¿no? De hablar con los altos, el Chief Executive Officer, por ejemplo, de BI, ¿no? De sus conversaciones con Yaiza, y la gente se está moviendo y se está esforzando, como tiene que ser, ¿no? Entonces, si ahora dentro de los próximos días o semanas, porque esto la Comisión Europea tomará una decisión de común acuerdo con los 27 más uno me refiero a UK, al Reino Unido, pues yo creo que, aunque no sea unánime, que es difícil que sea unánime, pero que se llegue a algo que nos lo haga viable, y que sea y que nos sea entendible para todos, ¿no? Es decir, actualmente, por ejemplo, en el caso de Finlandia pide 8 días, 8 infecciones, 8 infectados por cada 14 días por 100.000, ¿no? En el caso de Noruega son 10, en la mayoría de los países son 20, piden estar por debajo de 20. Alemania no lo pone mucho más fácil porque son 50. Bueno, a ver si se logra una cifra que no sé si será 20, si será 25, pero al menos de tener un punto de partida donde sabemos todos dónde estamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso dará confianza, porque con los touroperadores el problema principal que tienen es la confianza de la gente, es la confianza. Yo puedo hablar por mi caso particular, ¿no? Yo trabajo mucho en el mercado escandinavo y teníamos unas rentas para este invierno fantásticas, pero en el último mes no recibimos más que cancelaciones en el periodo que va hasta Navidades. Muchas cancelaciones en el periodo que va, ahora mejor se me oye. Entonces, es culpa mía, perdón. Muchas cancelaciones en el periodo que va hasta Navidades. No después de Navidades. No, después de Navidades no, se mantienen a un 1%, un 2%. ¿No? Entonces, ¿a qué se deben esas cancelaciones? Pues estas cancelaciones se deben a falta de seguridad. En las conversaciones que, por ejemplo, han tenido con la consejera, con Yaiza, pues se pensaba de que se podría hacer el PCR en origen, porque de hacerlo en destino esto no funcionaría. En origen, y al final pues tuvo que desecharse porque en Suecia lo mismo que se hace aquí, para tener un PCR se necesita, no sé si llama una receta, que se llama tiene que ordenarlo un médico para poder hacer el PCR, ¿no? Porque es una forma, luego lo podrá explicar mejor, una forma de asegurarse de que no quedan saturados los lugares estos, ¿no? Entonces en Suecia lo estuvieron tratando de conseguir, de poder hacer los PCR dentro de las 48 horas o 72 anteriores, y no fue posible el que se pudiera hacer para aproximadamente unas 1000 personas, que son las que salen en un día determinado, ¿no? Pero ahora, ahora sí hay muy buenas noticias, porque se está poniendo a prueba otro sistema de medirlo, que da los resultados en 20 minutos, que supongo mi compañero hablará después de él, ¿no? Pues eso sí permite en origen, pues que los clientes pues vayan pues 1 o 2 horas antes, reunirlos en una sala por salida de avión, hacer la prueba a todos antes, y si sale alguno negativo, pues ¿qué le vamos a hacer? Se queda en tierra. Pero toda la gente que viaja en el avión tiene la seguridad de que no hay gente infectada. Entonces, en resumen, lo que piden es seguridad. En una encuesta que hicieron en Suecia, ¿no?, dio unas cifras muy interesantes, porque decía que el 30 y tantos % decía: yo no viajo ni en broma, ni que me inviten, yo no voy, ¿no? Y luego había un 6% que decía: yo voy donde me dé la gana, porque esto es un cuento chino de los multinacionales y esto de la farmacia, que eso de COVID no existe. Pero luego está ese 50 y tantos, 60% que dicen: no, sí, yo viajaría, sí, yo viajaría, pero claro, yo quiero estar seguro porque voy con mi familia,
Y yo quiero estar seguro de que, en primer lugar, de que si cambio de idea o hay cualquier cosa por ahí, que me devuelvan el dinero con 2 días de antelación, que yo pueda cancelar el viaje con 2 días de antelación y me devuelvan el dinero. Y la segunda es que, bueno, yo en el avión no quiero que haya infectados, ¿no? Y desde luego al destino, a donde vaya, y esto es muy importante, al destino a donde vaya, que no esté peor que nosotros, que no esté peor que nosotros. Entonces, esas siguen siendo las bases que en base a las cuales recuperaremos nuestro mercado. Confianza, y la mejor forma de dar confianza es que nosotros nos ponemos en 20 o por debajo de 20, y entonces verán ustedes como, no sé si un tsunami, pero el principio de uno sí lo vamos a tener. Interesante también las palabras de ese empresario como es José Barreiro, y del empresario, pues volvemos a la política de nuevo, porque la política tiene que decir mucho en cuanto a la pandemia, en cuanto a sanidad y sobre todo en cuanto al sector turístico. Habló, se manifestó en este caso, en ese debate, la concejala de turismo de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, Carolina Rodríguez. Buenas tardes a todos, tengo que decir a todos porque hoy son mayoría compañeros. Esperemos que en otros foros podamos contar también con la presencia de más mujeres. En un ideal podríamos ser un destino con un corredor propio para nosotros. Desde que se inició pues, toda esta situación tan devastadora, nadie pensó nunca encontrarse el Puerto de la Cruz vacío de turistas, y lo recordamos y lo sentimos como algo realmente de ciencia ficción. Parecían las calles como nadie se lo podía imaginar nunca, encontrarse este panorama. Y a esto nos tuvimos que enfrentar un gobierno recién prácticamente llegado al ayuntamiento, ¿no? Y bueno, ha sido muy duro, fue muy duro, pero desde un primer momento entendimos que esto era una cuestión que requería una colaboración profunda entre todos, ¿no? Tanto entre el ámbito privado y público como el ámbito público-público, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue poner en marcha pues, un proceso de participación donde lo que hicimos fue convocar muchísimas videoconferencias con todo el sector hotelero y con todo el sector turístico, el sector comercial, que nos volcaron muchísimas propuestas, y esas propuestas las llevamos a término mediante acuerdos institucionales en el ámbito de los plenos del ayuntamiento, aprobando medidas específicas económicas. Fuimos los pioneros en aprobar la ayuda al sector hotelero, aplicando el 50% de la bonificación de la basura para los hoteles y para el ámbito de aquellos empresarios que hubieran tenido que cerrar por motivos del COVID, y también la ocupación de la vía pública la hemos suspendido hasta final de año, igual que la tasa de la basura, el 50% de la tasa de la basura, y son medidas que ahora estamos comprobando, por ejemplo, que la FECAM la está proponiendo para su aplicación a partir del 2021, sin embargo ya nosotros la implementamos, y de una forma convenida con el resto de las fuerzas políticas, porque entendimos que cualquier paso, cualquier decisión que se tomara en este ámbito y en este panorama tan complicado tendría que ser consensuado, hablado, compartido, y eso es lo que hicimos, ¿no? Hablar con todo el sector, compartir las demandas, las inquietudes. Eran momentos muy difíciles al principio de la pandemia, y continuamos nadando en la incertidumbre de los datos que cambian de un día para otro, y hemos aprendido que ya no hay medio y largo plazo, es hoy y mañana, y todo va cambiando, y así hemos ido transformándonos. Bueno, nuestro lema de la campaña que empezamos a implementar incluso antes que otros municipios también fue redescúbrete, redescúbrenos, haciendo un guiño a los inicios del turismo en el Puerto de la Cruz, que fue el turismo de salud, que venían desde Europa aquí a respirar, a disfrutar de un entorno saludable,
y en un guiño a ese inicio, al comienzo del turismo en el Puerto de la Cruz, pues diseñamos y presentamos la campaña de promoción turística. Y realmente nosotros en el Puerto de la Cruz hemos disfrutado, entre comillas, de un panorama o de una recuperación económica durante el verano que ha sido completamente distinta a otros municipios. Prácticamente el 100% de la restauración empezó a funcionar muy rápidamente. En junio, a principios de junio, ya teníamos un hotel abierto y hemos visto como muchos hoteles han abierto, muchos no, pero han abierto muchos hoteles y apartamentos turísticos, y algunos de ellos con una ocupación bastante alta. El problema ha sido pues lo que estaba comentando el compañero, que habían unas expectativas muy grandes y bueno, ha dado un vuelco a la situación, y de ahí viene una vez más con la participación del Consejo Sectorial de Turismo que hemos convocado y hemos recabado todas esas propuestas y cómo ve el sector lo que hace falta ahora en este momento. Nosotros siempre partimos de lo que nos vuelca el sector, los profesionales que han trabajado de una forma tan denodada y en el establecimiento de las medidas sanitarias en los hoteles, que ha sido exquisito por parte de los hoteleros y de todo el sector, y nosotros en ese sentido hemos estado con todo el sector, vamos a su lado y apoyándolos en todo lo que hemos podido, y ha sido el propio sector el que nos ha volcado cuál era el lema de la campaña del Día Mundial del Turismo, porque ya nosotros éramos conscientes, pero queríamos oírlo también del sector y nutrirnos de su profesionalidad y de su experiencia y de lo que ellos entienden que la coyuntura merece y requiere. Y efectivamente es que el turismo ya no depende solo de las instituciones. Las instituciones estamos haciendo un trabajo ímprobo, hemos hecho un trabajo ímprobo desde el Puerto de la Cruz, hemos hecho toda una estrategia de inversión pensando en que el Puerto de la Cruz continúe en el mapa, como bien decías antes, siendo un referente de destinos sanitariamente seguros. Se han implementado muchísimas medidas en este sentido y hemos querido dar, no ejemplos, pero hemos querido hacer una apuesta que fue del alcalde y una visión del gobierno en general, de que se puede seguir funcionando dentro de una cierta normalidad, con el cumplimiento escrupuloso de las medidas de seguridad sanitaria, pero hemos celebrado todos los eventos. Somos un municipio que hemos celebrado prácticamente, hemos aplazado muy pocas cosas, no hemos suspendido prácticamente nada, y hemos querido decir que se puede seguir funcionando dentro de esta gran incertidumbre y dentro de esta gran parálisis, ¿no?, que nos ha llevado muchas veces el miedo al no saber, la incertidumbre, pero nosotros hemos querido apostar por continuar funcionando con un trabajo tremendo, pero seguir estando en el mapa señalado como un destino donde se pueden celebrar eventos, donde se puede continuar con una vida en el municipio, con un reclamo en muchos sentidos y siempre dentro de la seguridad sanitaria. Y bueno, las cifras nos avalan, porque efectivamente tenemos unas ratios muy bajas, las hemos conservado a pesar de que el municipio del Puerto de la Cruz ha tenido vida, ha tenido movimiento, ha tenido restauración, ha tenido eventos, ha disfrutado incluso de congresos internacionales que se han celebrado dentro de que se ha visto que ha bajado muchísimo, ¿no? Si tenían las expectativas de que fueran 400 personas, pues han sido 100, pero hemos querido seguir en esa tónica de remar en medio de la incertidumbre y recabar todos los apoyos y recabar toda la energía de todas las personas, los sectores, los profesionales que han querido sumar y que tienen que seguir remando obligatoriamente, ¿no? Porque los empresarios, emprendedores no pueden parar, no se los pueden permitir, y nosotros hemos estado también en esta visión de continuar hacia adelante. Entonces lo llevamos dentro, lo necesitamos, pero porque nos nutrimos mutuamente. O sea, el turista viene al Puerto de la Cruz y se siente como en casa, lo acogemos de una forma natural y estamos acostumbrados a convivir con el turismo de una forma absolutamente normal, natural, se integra de una manera no artificiosa, sino el turista puede disfrutar de todo lo que
se hace y se celebra y se siente en el Puerto de la Cruz de una forma absolutamente natural, y esto es un valor del Puerto de la Cruz, forma parte de nuestra idiosincrasia también, el haber convivido y haber crecido y habernos desarrollado con el turismo, y en ese sentido sí es verdad que tenemos una sensibilidad quizás especial hacia ello, ¿no? Y por eso nosotros también hemos querido que los ciudadanos formen parte de la campaña, porque sí es verdad que el ciudadano del Puerto de la Cruz es consciente. Yo quiero también felicitar el civismo enorme de nuestros ciudadanos, y la campaña va dirigida a eso, a seguir recordar y no olvidar que ya el turismo no depende, como estaba diciendo antes, de las instituciones solamente, depende de cada uno, de la responsabilidad individual, del cumplimiento de las normas sanitarias y de que las ratios se mantengan bajo control para que se genere la confianza que se estaba comentando, porque ahora mismo es fundamental para que vuelva a fluir el turismo, para que se genere esos corredores o ese flujo turístico a una zona que son las Islas Canarias, y particularmente yo por la cuenta que me entra al Puerto de la Cruz, que es segura sanitariamente. Es que desde el minuto 1 todos los turoperadores y el sector perciben a las islas como un destino sanitariamente seguro, y tenemos que seguir en esa línea con campañas, concienciación y responsabilidad en ese sentido. Importante las palabras de la concejala de turismo de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, como es Carolina Rodríguez. Y faltaba alguien para conocer, sobre todo para hablar de detalle de esta fastidiada pandemia que nos está asolando a todo el universo, y sobre todo a un enclave tan importante dentro del sector como es el turístico. Vamos a conocer las palabras en cuanto a sanidad por parte del doctor José Miguel Rodríguez. Gracias por la presentación y agradecer al Ayuntamiento pues la participación en este interesante foro. Yo creo que sí que estamos preparados, pero porque ya lo hemos vivido. Yo, que me tocó de primera mano, yo estaba el fin de semana de carnaval en una cena y de repente me suena el teléfono. Y era para decirme que había un positivo en el H10 del sur. Exactamente. Entonces, ahí está claro que nadie tenía ni los protocolos, era algo completamente nuevo a nivel nacional. Fuimos pioneros y en aquel momento se decidió que era necesario que pues, se produjera el aislamiento del hotel. Bueno, desde el punto de vista sanitario, el tener a 700 huéspedes con sus correspondientes tratamientos, patologías, y tenerlos controlados y que no hubiera ni una sola incidencia destacable, indica mucho de qué buen destino turístico somos, porque todo el mundo tuvo su tratamiento sin tener que salir a comprar, se consiguió con nombres comerciales diferentes, porque había muchísima gente de diferentes nacionalidades, y hemos sido referentes. Posteriormente a eso hemos tenido llamadas de muchos destinos para ver cómo habíamos hecho aquello, qué bien, y tal es así que las personas que estuvieron dentro de la organización de todo aquello ahora mismo son los que lideran el equipo de rastreadores de la Gerencia de Atención Primaria, porque adquirieron una experiencia notable. Esto no nos ha enseñado nadie, hemos tenido muchas veces que coger el toro por los cuernos. Obviamente, por otro lado, vienen protocolos que vienen a nivel nacional y nosotros lo que tenemos que aplicarlos a nuestro ámbito, ¿no? Entonces, desde mi humilde punto de vista, cuando un turista viaja, lo que quiere es una seguridad y una tranquilidad. Y eso, desde mi punto de vista, Tenerife y el Puerto de la Cruz en este caso, lo tiene. En el peor de los casos tenemos, si alguien se pone enfermo, tenemos hospitales importantes para dar respuesta. Pertenecemos a la Unión Europea, con lo que los usuarios vienen con su tarjeta sanitaria europea y tienen derecho. Eso no lo tienen otros destinos, y hay que poner en valor ese tipo de cosas. Nadie se va a quedar sin una asistencia sanitaria. Si yo me voy a Estados Unidos, ya me vale llevarme un buen seguro médico, ¿no? Pues aquí tenemos que poner en valor desde el punto de vista sanitario todas esas cosas. Como bien decía la concejala, el Puerto de la Cruz tiene mucho que ver
con turismo sanitario y sigue estando. A nosotros cuando damos historia de la medicina se nos dice cómo ese turismo europeo venía, y especialmente al puerto de la Cruz, y se sigue enseñando eso, cómo en aquel momento la gente se mejoraba, especialmente de las enfermedades respiratorias, y la amabilidad de nuestra gente, ¿no? Entonces, pues todos esos detalles es de lo que hay que poner en valor. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, y obviamente lo que tenemos que ver desde el punto de vista sanitario, que ya lo han comentado, es que nuestra incidencia acumulada sea muy similar a de donde vienen los viajeros. Y a la inversa, si yo me voy a Alemania y tengo el mismo riesgo de contraer el coronavirus, pues es que no hay ningún problema, porque el riesgo va a ser el mismo que en Tenerife. Cualquier sanitario que veamos en una entrevista va a insistir siempre en la distancia, en el uso correcto de las mascarillas y en el lavado de manos o el uso de hidrogel en caso de no tenerlo. Si todos hiciéramos eso muy bien, obviamente la incidencia sería mucho menor. Nuestra población está respondiendo. Es verdad que hemos tenido que ir aumentando los protocolos, ir mejorando, dando toques de atención para que la gente cumpla. Por lo general lo ha hecho. Y de ahí la importancia de aplicar todo eso también al turismo. Si los hoteles tienen sus protocolos, que sé que lo tienen, y se hacen las cosas bien, el riesgo es mínimo y tenemos que seguir con nuestra vida, ¿no? Normal y corriente. Yo creo que para eso estamos en un estado serio, con un gobierno serio, donde hay protocolos y donde se tienen que aplicar todo eso para dar una seguridad, que al final es lo que busca el viajero, y pierda el miedo a viajar. Todos recordamos y todos sabemos lo que hace poco fue el aniversario del 11S. Nuestra forma de viajar cambió después de eso. Pues con el tema del COVID va a pasar algo parecido. Aunque haya vacunas, las vacunas van a tener sus indicaciones, van a tener su seguridad, ¿no? y va a protegernos, pero no todo va a ser probablemente lo mismo que como estábamos previo al coronavirus. Habrá cosas que nos tendremos que acostumbrar, ¿no? Haciendo apunte con lo último que acabas de decir, que me parece muy interesante, es verdad que después del 11S cambiaron los protocolos de seguridad en todos los aeropuertos del mundo, pero cambiaron de una forma homogénea y muy rápida. Y aquí, sin embargo, lo que más entiendo que nos está costando es esa homogenización de los protocolos, porque, comentaba antes José, ¿no? En Suecia resulta que necesitas una receta, en el otro lado no se los creen, en este lado resulta que... Entonces, como que todavía hay una cierta descoordinación, porque está claro, o sea, yo soy un viajero impenitente y yo quiero viajar con cierta seguridad, no soy temeroso, pero quiero viajar con cierta seguridad. Pero claro, si voy a un aeropuerto, como ya me ha ocurrido últimamente, donde no hay absolutamente ningún control, donde me subo a un avión que tampoco hay ningún control, donde llego a un destino que no hay ningún control, eso no me da seguridad precisamente, más bien me da todo lo contrario. Claro, si nosotros, más allá del origen del visitante, si nosotros somos capaces de generar o de potenciar ese mensaje de somos destino seguro por esto, por esto, por esto y por esto, yo creo que sería todavía mucho más potente y el mensaje que transmitiríamos. El turismo depende de mí, de una concejala, de un médico, de un humilde servidor, de 2 profesionales de primer nivel, depende de todos nosotros, esta es la realidad. Pero yo creo que ahora falta esa homogenización de procesos, que en Alemania se haga de una manera que sea exactamente igual que en España, exactamente igual que en Italia, exactamente igual que en Francia, con ligeros matices, pero que el que salga seguro, llegue seguro y vuelva seguro, ¿no? Y lo hemos hecho francamente bien, como anunciabas tú, Carolina, lo hemos hecho muy bien, porque hemos recibido, a pesar de los pesares, unos cuantos miles de turistas, y nuestros ratios siguen siendo muy bajos. En otros destinos han recibido muchísimos menos turistas y tienen los ratios completamente desmadrados. Entonces, mal no lo estamos haciendo, ni mucho menos. Y el Puerto de la Cruz en particular lo está haciendo especialmente bien, ¿no? Bueno, pues vamos a dedicar 5 minutos, si os parece bien. Hacemos un debate abierto. Yo me he apuntado una cosa, si me permitís, luego exposición abierta por las partes de todos los presentes. A mí hay una cosa que me tiene un poco loco. Uno de nuestros turoperadores de referencia, TUI, si la memoria no me falla, desde el mes de agosto aproximadamente hasta hoy mismo,
ha debido de anunciar como 4 veces cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, ¿no? La última es que va a abrir otra vez el 3 de octubre, pero cerró hace 2 semanas y hace 2 semanas está abierto otra vez. ¿Cómo, Enrique, José, cómo podemos gestionar estos giros de 180 grados cada 2 semanas? Porque, a ver, todos sabemos un poco cómo son las previsiones de las cosas, ¿no? Y vale que seamos gestores del cambio y que tengamos cintura, pero ¿cómo lo haces, Enrique? Varias respuestas que se me ocurren espontáneas. La primera es de un amigo que me dijo antes, lo hacen ellos por su propio interés, porque tienen que sobrevivir, porque le deben 3.000 millones de euros al gobierno alemán, que son 3.000 millones de euros que hay que devolver. Por eso, lo que decía el amigo, que tiene que hacerlo por su propio interés. Segunda parte de la respuesta mía es cómo lo gestionan, como nosotros cuando nos salen los BOE los domingos por la noche, que tienen que aplicarlo el lunes por la mañana. Hay que improvisar, hay que ser valientes en estos momentos y hay que también tener en cuenta que lo están aplicando. ¿Sí me oyen? Sí. Hay que tener en cuenta también que lo están aplicando en contra de lo que le está obligando, entre comillas, el gobierno alemán. Lo dejo ahí, a ver cómo se lidia esa situación. Porque, José, sí entendemos que hay un porcentaje importante que tú antes apuntabas de gente que sí sigue dispuesta a viajar con ciertos mínimos de seguridad, pero querrían venir al puerto de la Cruz en un momento dado porque entienden que en el destino las cosas se están haciendo razonablemente bien. Esa es la información que entiendo que les llega. Sin lugar a dudas. Aquí la cuestión principal es dar la imagen de seguridad y que vean de que al destino donde van existe la seguridad, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, de Tenerife, pues se da la circunstancia de que tanto en la zona sur, en Adeje como Arona, las zonas importantes, y en la zona norte como Puerto de la Cruz, los índices de infección son bajísimos. Están centrados en Santa Cruz. Por lo tanto, a ver cómo convencemos a la gente de Santa Cruz que se comporten bien, ¿no? Porque dependemos, nuestro pan de cada día depende de que ellos se comporten bien y que bajemos los índices que están arriba, ¿no? Y no es tan difícil porque últimamente ya está bajando un poco, ¿no? Pues un pequeño esfuerzo, y cuando digo un pequeño esfuerzo es un esfuerzo de 2-3 semanas, pues posiblemente nos pongamos casi ahí y después que lo mantengamos, que no vengan Navidades y los tropeemos, ¿no? Con la escena de despedida de fin de año y todo esto, ¿no? Que nos mantengamos ahí y entonces al menos lo que es la temporada de invierno, desde Navidades hasta Semana Santa, la salvaríamos, ¿no? Y eso, mi opinión, lo tengo clarísimo, eso depende única y exclusivamente de nosotros. Y repito, de convencer a la gente de Santa Cruz y La Laguna de que piensen en nosotros, de que piensen, y en ellos también, porque al fin y al cabo está afectando a todo el mundo y a ellos también. Dependemos de eso nada más. En el caso de aquí, en el caso de Gran Canaria, pues también lo tienen que lograr, ¿por qué no? Pero a lo mejor nosotros le podemos servir de ejemplo, porque ellos tienen el listón todavía muy alto, el listón de las infecciones, pero es alcanzable, porque aquí pasa una cosa parecida, en lo que es Playa del Inglés, Maspalomas y esto, es muy bajo, pero en Las Palmas, que es una gran ciudad, más de 400.000 personas, pues estropean las estadísticas de los destinos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr. Y lo otro vendrá por añadidura, y no tengo la menor duda, de que lo vamos a lograr. No tengo la menor duda. Lo que pasa es que a lo mejor se va a retrasar un par de meses, que no pensábamos que iba a pasar, pero hemos aprendido la lección y seremos buenos chicos. Esperamos haberlo aprendido. José Miguel, mano más dura a los que no parece que entiendan el mensaje del turismo depende de mí. Yo creo que sobre todo porque en general los casos que estamos viendo positivos son cuando nos relajamos. Están dentro del grupo de amigos, en el entorno familiar. Yo puedo estar hoy aquí, si alguien no tiene bien puesta la mascarilla, no he mantenido yo la distancia, me voy, mis padres que no han salido, que han estado en su casa, resulta que yo soy el que los transmito. Pues eso es lo que quizás es el mensaje más importante. Las autoridades han adoptado medidas para que el cumplimiento de las reuniones no sea lo habitual y si hay que sancionar se sancione, y así lo ha entendido Salud Pública.
Pero aparte de eso, debemos ser nosotros los que tenemos que tener la bombilla encendida en todo momento. A la hora de reunirnos, voy a separarme un poco. Todavía nos cuesta interiorizar, sobre todo cuando estamos en un ambiente muy familiar y cercano. Es lo que tienen los países latinos, ¿no? Que buena parte, desde mi punto de vista, porque cuando vemos esas grandes diferencias, todos sabemos que los países más nórdicos, pues los hijos no están tanto tiempo en el núcleo familiar como están aquí, no son tan cariñosos como somos nosotros, y seguramente algo tiene que ver también eso. Fíjate que incluso hay un componente empático en todo esto. Hace unos días salió la noticia de que el ministro de Turismo austriaco estaba empezando a tirarse de los pelos porque su temporada, que es ahora, en invierno, con todas sus estaciones de esquí vacías, ahora es cuando se daba cuenta de la importancia del turismo. Hasta ahora probablemente las noticias que llegaran de España le entrarían por aquí, le saldrían por aquí, pero ahora que le toca a él en el hueso, es ahora cuando esto va a ser una catástrofe y tal. Pues que venga y que nosotros le enseñamos cómo se gestionan estas cosas, ¿no, Carolina? Bueno, pues te dejo última intervención. Vamos a ver si entre todos, me ha encantado oír, no estaba tan al día como tú, obviamente, el hecho de que ha habido esa unión de fuerzas y de sectores y de actores implicados en algo tan complejo como este. Bravo por vosotros por aglutinarlos, bravo por ellos por haber participado. Supongo que habrá habido sus cosas, como siempre, es lógico, ¿vale? Pero bueno, lo importante es el final, ¿no? Sí, es haber llegado a una meta todos juntos y que se estén haciendo ya cosas oyendo a unos y oyendo a otros, ¿no? Ese ha sido nuestro cometido, nuestro gran esfuerzo ha estado centrado en eso, en la unión, en sumar, en recabar esfuerzos, recabar apoyos y remar todos en el mismo sentido. Y bueno, ya sabes que aquí estuvo la ministra hace unos días, como bien ha dicho Pepe Barrero, y ella se ha llevado de primera mano, y de hecho ayer lo ha presentado en ese texto conjunto con los ministros de turismo de 10 países, su real, la real intención de que se homogenicen los protocolos. Incluso otra demanda que surgió del Consejo Sectorial es que se implemente o se sectorice de forma no estatal a nivel nacional, sino regional e incluso insular, consta en el texto, con lo cual pues quizás nuestras demandas han llegado a Europa de esta manera, ¿no? A través de la ministra y plasmada en este texto, donde se insta a que las medidas se tomen a nivel insular incluso. Entonces yo creo que ha tenido trascendencia nuestras demandas y todo el trabajo que hemos y todo el esfuerzo que se ha volcado desde todos los sectores y desde las instituciones. Y bueno, esperando que la situación se revierta, yo soy, dentro del realismo, tengo mucha esperanza en que esto suceda y confío plenamente en la ciudadanía, en la conciencia, en que tenemos suficiente madurez para revertir la situación, todos y cada uno asumiendo, ¿no?, nuestra cuota de responsabilidad individual, y porque tiene que ser así. Y yo creo que la gente y las personas y los ciudadanos en última instancia lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir o lo seguiremos manteniendo, que es lo importante, que en algunos sectores ya lo hemos conseguido, en otros les está siendo un poco más complicado, pues el tema de nuestra forma de ser y nuestra idiosincrasia, ¿no?, de tener siempre que no, pero yo creo que es una cuestión de aprendizaje, de reinventarnos, de salir fortalecidos de esta resiliencia que estabas hablando, ¿no?, de este golpe tan duro, salir fortalecidos, y sobre todo de que se empiece, y yo creo que este es el inicio de ese gran debate que queremos plantear en el Puerto de la Cruz, de toda esta experiencia tan dolorosa muchas veces, que salga lo mejor de nosotros. Esto es lo más importante, que de todo este dolor, de todo este sufrimiento, de todos estos planteamientos, de toda esta creatividad incluso que ha surgido durante el confinamiento y con posterioridad, ¿no?, de esta necesidad de readaptarnos a la situación, salga lo mejor de nosotros, que pongamos lo mejor de nosotros sobre la mesa, y también el debate sobre el turismo, sobre hacia dónde vamos en Canarias, hacia dónde va el turismo, qué es lo que necesitamos, cómo tenemos que transformarnos, porque hemos comprobado que tenemos una dependencia absoluta de determinadas cuestiones, y todo esto, lo importante es que genere todo este debate
y que salgamos fortalecidos de todo esto. Yo estoy convencida de que sí, de que el ser humano tiene esta capacidad y por eso estamos aquí. Yo creo que después de este sufrimiento, y como decía tu clienta alemana, casi ahora estamos metidos en ese refugio. Cuando salgamos del refugio, estoy absolutamente convencido que vamos a reencontrarnos con nuestro turista. Habíamos perdido un poquito, yo creo, la referencia del turista. Casi que el turista venía por obligación, y el turista nunca viene por obligación. El turista decide venir a nuestro destino y tenemos que darle las gracias solo por esto. Hombre, yo creo que hemos adquirido plena conciencia del valor del turismo. Correcto. Aunque lo tengamos que reinventar, aunque lo tengamos que transformar, aunque surjan todos los debates y todo esto coja otros caminos, otros derroteros o lo que sea, nosotros creo que somos conscientes de que el turismo es absolutamente importantísimo e indispensable en nuestra economía. Vamos, es que... Como ya hemos comentado, interesante, importante, yo no sé qué adjetivo emplear porque esto es tan importante para el sector turístico como son estos foros, esta especie de debate. Lo cierto es que hay que agradecer sobre todo a estas iniciativas y esperemos para futuros no muy inmediatos se vuelvan a producirse porque es interesante conocer tanto de estos grandes profesionales del mundo del turismo. También, a lo largo de la pasada semana, tuvo lugar un evento cultural de importancia. Se ha presentado en el Instituto de Estudios Hispánicos de la Ciudad Turística del Puerto de la Cruz un nuevo libro, un nuevo poemario de la poeta Elsie Ribal. En ese acto, en el Instituto de Estudios Hispánicos de Puerto de la Cruz, estuvo presentándolo nuestro compañero Salvador García. Y al consejero insular del Cabildo Insular de Tenerife, Gregorio Martín Plata, que también asiste a este acto y comparte con nosotros la que siempre es una ilusionante labor de presentar, de ver nacer un libro. No es el primero de él, sino actualmente no tenemos que tampoco extendernos en la que es su reseña biográfica, su vínculo con la poesía desde hace muchísimos años y su trayectoria contrastada a través de la publicación de varias obras. Los contenidos de esta, según vamos a ver ahora, nos hacen que, y se lo traslado, nos hacen que preguntemos de qué color, de qué tonalidad es la piel de la luna que da título a la obra, ¿no? Como en anteriores entregas, él sí se ha quedado para que sus figuras poéticas, para que sus metáforas, para que su inspiración y sus motivos den pie a la poesía sencilla que siempre nos brindó y que se refleja en una sensibilidad que hemos destacado en este texto que ahora vamos a leer y también en anteriores libros, ¿no? Lo que revela sobre todo que él sí sigue siendo fiel a su estilo y que a su trayectoria va a unir este eslabón que, vamos, con toda seguridad será posiblemente el mejor aceptado de todos cuantos libros ha ido publicando. Al final del acto ella recitará algunos poemas, al final será cuando firme algunos ejemplares, aquellos que estén interesados en adquirirlo y sobre todo pues guardar el recuerdo que siempre significó para cualquier portuense disponer de una obra, de un libro de Elsie Ribal. Con ese título pues que les trasladamos para que aquellos que lean el libro luego se lo pregunten e intenten adivinar, repito, la tonalidad, el color de la piel de la luna, pues hemos hecho un texto que, debo decir, es el prólogo del libro y en el que hemos procurado condensar aquellas ideas
que nos ha sugerido la lectura de las estrofas de los versos de Elche Rival. Su intimismo, sus adentros, sus sentimientos, sus querencias, sus ánimos. La autora va desgranando poema a poema, titulados en su mayoría con una sola palabra, la delicadeza con la que ha ido interpretando su propia existencia hasta volver a reencontrarse con sus valores de siempre, ahora bajo la piel de la luna. Y así, sin necesidad de demostrar nada, luce su identidad poética, consciente de que la mejor manera de enhebrar sus versos es respetar su clasicismo y refrescar sus fuentes de inspiración. Se sabe, hoja, tránsito, la silueta de la alborada, que hace lo que más le gusta en una soledad productiva, en las horas que aprovecha para amar esta forma de escribir y decir las cosas. Sabe lo que la palabra destila en un instante. En los silencios de esa soledad están los secretos, pero están también los rumores, las sombras, la brisa perceptible, los sueños, las olas de la mar cercana, los suspiros, los oníricos mensajes, la frondosidad anhelada de las lecturas y relecturas inagotables. Por eso se lanza una vez más a remar con los luceros, mientras convergen colores que desnudan mi alma con plegarias de silencios. Elche Rival hace que trascienda su universo particular, pletórico de sensibilidad, en este nuevo poemario con el que se resiste a dejar de lado sus ensoñaciones. Versos nuevos de artistas conocidas y de perfiles generados con talante aperturista, con propuestas y figuras que prolongan su afán creativo. En él plasma dos hechos sobresalientes: su admiración por Federico García Lorca y el amor por su ciudad natal. En efecto, dedica una balada al escritor granadino, pues siguen flotando en las plazas las corrientes de tus ríos que arrastran mensajes verdes con romances encendidos. Como si los versos de Elche, sintiendo que el aire estremece, quisieran hurgar en la personalidad y la obra del autor granadino. Y ahí se entremezclan factores y figuras dispares. Tu obra de acacias, sombras, de remansos y doncellas, desnuda bajo la lluvia, con eternas primaveras, se cubrió por un instante de negros rasos de seda. En otro poema, que lleva nombre y apellidos de Federico, la poetisa, valiente, no oculta su dolor porque hasta la luna se mostró herida aquel fatídico 18 de agosto. El dolor, acaso, reflejó los sentimientos definitivos. Hasta el sol cala de frío en tu tierra granadina, la que te viera nacer y ausentarse de la vida por la ignominia salvaje bajo un poder homicida. Por otra parte, Elche Rival es una portuense de pro, no olvidemos que es natural de la Victoria, sin tener necesidad de presumir de ello. Ha estado siempre donde el pueblo, sus agentes sociales, le pidieron que estuviera. Lo suyo ha sido la modestia, lucir sus dotes sin alardes en sus libros, en sus recitales, en sus cometidos públicos. Que en este nuevo libro haya insertado estrofas dedicadas a un puerto de la cruz que ella ha visto evolucionar, revela no solo su amor por la ciudad, sino la voluntad de corresponder a ese afecto. Cuando la autora habla de belleza, lozanía, paz y algarabía, alude a los encantos del viejo relicario que pintores y poetas llevaron a sus lienzos y a sus páginas con el ánimo de quien descubre un mundo que fascina por tantos atractivos. Los otros poemas constituyen la sucesión de imágenes y metáforas que la poetisa y rapsoda
va hilando segura del terreno que pisa, dotándolos de una cualidad sugestiva. Bajo la piel de la luna es, pues, un libro de poesía en el que su autora siente el paso de la vida a la vez que demuestra que aún puede remar con los cruceros y desnudar su alma, en tanto el caleidoscopio colorea esas plegarias de silencio que tanto dicen de personas sutiles que sienten y se esmeran con lo que hacen. El lirismo de Elsie, en efecto, siempre cautiva, sigue atrayendo, acaso porque no abunda la fórmula poética, acaso porque las coordenadas de esta siguen siendo terreno difícilmente accesible, dadas las singularidades que lo caracterizan. Desde torres de arena a acantilados de papel, pasando por crepúsculos, cuando se quiebra el silencio, paréntesis azules sobre el asfalto y poemas a voces que firma junto a su hija, Elsie Zaguío, en el conjunto de su producción bibliográfica hay todo un vuelo de poetisa que es capaz de superar adversidades de la vida y seguir acreditando entereza al dejar en el papel una idea, un verso lleno de delicadeza y sencillez. Lo que sí sabemos, desde luego, es que la piel de la luna es muy sutil. Magnífica, como siempre, la del maestro Salvador García en esa presentación de ese nuevo libro, de ese nuevo poemario de Elsie Rival. Lo cierto es que Elsie Rival se dirigió también en esa presentación de su propio libro, recuerdo, Bajo la luz de la luna, con algunos poemas escritos bajo su tutela y sobre todo en este libro tan importante que hace ya algunos de ellos tan interesantes como es Elsie Rival. Que emana desde muy dentro rayos de nítida luz. ¿Qué puedo decir de ti? Pues de tal modo fascinas que quien te habita te adora y si ha de marchar te viola como una niña a quien mimas. Eres mi paraíso, el sueño de todo artista y del poeta, la arista que aporta nueva inquietud. Si volcar en mi poesía pudiera tanta belleza, fuera vana ligereza, pues no hay en el mundo versos que reflejen tal virtud, tal belleza, lozanía, tanta paz y algarabía como en Sierras Tenerife, en el puerto de la Cruz. Pues de tal modo fascinas que quien te habita te adora y si ha de marchar te viola como una niña a quien mimas. Eres mi paraíso, el sueño de todo artista y del poeta, la arista que aporta nueva inquietud. Si volcar en mi poesía pudiera tanta belleza,
fuera vana ligereza, pues no hay en el mundo versos que reflejen tal virtud, tal belleza, lozanía, tanta paz y algarabía como en Sierras Tenerife, en el puerto de la Cruz. Federico, genio grande, Federico, en la brisa, entre olivos y entre revuelo de faldas, siguen flotando en las plazas las corrientes de tus ríos, que arrastran mensajes verdes con romances encendidos. El aire, ay, cómo tirita el aire, tomando color de sangre. Tu obra de acacias, sombras, de remansos y doncellas, desnuda bajo la lluvia con eternas primaveras, se cubrió por un instante en negros rasos de seda. Se rompieron los cristales, enmudecieron los grillos, perdieron su olor los nardos, y una angustiosa balada se expande por tu Granada, esgrimiendo la poesía de tu belleza morena. La luna, llena de pena, mirándose en los estanques, quiere esconderse en los juncos. En la cuneta, el gitano, cabizbajo y pensativo, recibe la madrugada con el corazón herido. Ay, cómo estremece el aire entre olivares y cirios. Es Puerto de la Cruz, cual un capullo entreabierto que emana desde muy dentro rayos de nítida luz. ¿Qué puedo decir de ti? Pues de tal modo fascinas que quien te habita te adora, y si ha de marcar te llora como una niña a quien mimas. Eres mi paraíso, el sueño de todo artista y del poeta, la arista que aborta nueva inquietud. Si volcar en mi poesía pudiera tanta belleza, fuera vana ligereza, pues no hay en el mundo versos que reflejen tal virtud, tal belleza, lozanía, tanta paz y algarabía como en Sierras Tenerife, en el puerto de la Cruz. Anoche toqué la luna a través de la ventana, acariciando mi estancia. Yo la seguía mirando y mi mano se alargaba para tomar en su cuenco brillantes telas de arañas, de sueños entrelazados donde no existen distancias. Vi un gitanito cruzar con su agitada carita y se ocultó tras la luna por ver si lo amamantaba. Anoche yo la abracé, redonda, plácida, blanca, hasta quedarme dormida. La luna aún me miraba y el color de un verso libre dejó paso a la mañana.
Mar, cuando acaricias la playa con tus festones de encaje, enmarca sueños de nácar al rumor de su oleaje. Mientras bogo entre olas al ocaso de una tarde que abraza el arrebol con versos que teje el aire. En mi último existir, quisiera destapar la piel sin rastro en mi cuerpo, el sol que sigue existiendo, el quejido de los vientos, la tersura de una flor, del cactus su sustento y la verdad tapiada, plasmada en pinceles viejos. Una vez más, remaré con los luceros mientras convergen colores que desnudan mi alma en plegarias de silencios. Agradecemos a Ansi que nos haya leído estos poemas de su autoría y les invitamos naturalmente a que hagan completa la lectura del libro, primero para descubrir cuál es la tonalidad de la piel de la luna, tal como dijimos en la introducción, y segundo para rememorar algunas de las cosas que ya se han recitado. Me gustaría preguntarle, Ansi, antes de levantarnos, si este ha sido el libro con el que te quedas más satisfecha de toda la producción o los anteriores también te dejan buenas sensaciones. Cada uno tiene, es como el que tiene muchos hijos y no se puede discriminar a ninguno. Muy bien. ¿Te animarás con otro? Por supuesto. Bueno, pues la respuesta es la de ustedes. Muchas gracias. Ahí sí, enhorabuena, felicitaciones. Qué precioso, qué humildad por parte de esta poeta portuense que nosotros, que Elsie Rival. Lo cierto es que nos dejó a todos boquiabiertos escuchándole todos esos versos tan preciosos, tan profundos por parte de ese libro que, como hemos comentado, interesante para la sociedad cultural de la provincia de Tenerife. Después de este acto tan importante, tan cultural, celebrado en el Instituto de Estudios Hispánicos de la Ciudad Turística, lo cierto es que apetece una vez más pues tomar algo, acercarnos a algún bar, y cuando hablamos de en estos programas de la ciudad del turismo, recuerden ya en número 12 contamos con la presencia de un gran profesional de la coctelería como es Esteban Fariña. Muy buenas, hoy vamos a realizar un cóctel clásico, el Clover Club. El Clover Club tiene su primera aparición en Filadelfia a finales del siglo XIX. Fue creado en un club de caballeros. La palabra Clover significa trébol. Se dice que estos caballeros tenían suerte durante los jueves. Es una variante del gin sour. Los ingredientes son los siguientes: 4,5 de ginebra macaronesia gin white, 1,5 centilitros de sirope de frambuesa, 1,5 de zumo de limón y 2 centilitros de clara de huevo. Vamos a comenzar. En una copa ponemos hielo, la enfriamos muy bien y la técnica es agitado. Enfriamos nuestra coctelera
le retiramos el agua sobrante. Y vamos con nuestra ginebra, 4,5 centilitros. $1,5 de sirope de frambuesa. $1,5 de zumo de limón. Y 2 centilitros aproximadamente de clara de huevo. Vamos a retirar el hielo a nuestra copa. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es colar bien nuestro cóctel, un doble colado. Y lo vamos a pasar todo sin hielo al tin. Muy bien. Con nuestra costelera limpia. Y ahora lo que vamos a hacer es un dry shake. ¿Vale? Vamos a emulsionar bien nuestra clara. Lo primero que hemos hecho es enfriar nuestro cóctel y ahora lo que vamos a emulsionar un poquito. Ya no nos hace falta colar. Vamos a servir. Y cogemos esa textura. Para decorar, he hecho una brochetita de frambuesas con un poquito de hierbabuena. Ahí está. Clover Club. Que lo disfruten. La verdad es que de las manos de ese gran profesional que es Esteban Fariña, que bien sabe un buen cóctel con todas las medidas exactas, con toda la limpieza de este gran profesional, como hemos comentado, Esteban Fariña. Seguimos adelante buscando más protagonistas en esta última semana y recuerden aquellos los más fieles de estos programas, recuerden también que llevamos ya el número 12, que tenemos muchísima ilusión de seguir cada semana llevándoles, como no, esta iniciativa que creo que es bastante interesante para el sector turístico, y nos metemos de lleno con un homenaje creo que bastante importante como es a Luis de la Cruz, pintor y alcalde de la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Luis de la Cruz y Ríos. Nació en el Puerto de la Cruz en el año 1776. En 1808 era alcalde real y en 1815 se le nombró pintor de cámara del rey Fernando VII. Antes de viajar a la península, su obra se caracterizaba por los retratos con tonalidades grises y negras. Tras ser nombrado pintor de cámara, su pintura cambia notablemente hasta llegar al uso de una vistosa gama de colores en la ropa de sus personajes. Su detallismo al pintar le lleva a la fama por sus retratos en miniatura, muy de moda en la época. La iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en su pueblo natal, alberga varias obras de este pintor.
Su aprendizaje artístico lo inició en su tierra de la mano de su padre, el pintor, tallista y estofador Manuel Antonio de la Vera Cruz, y luego con Juan de Miranda. Activo en su juventud en Tenerife, a los 22 años parte para Gran Canaria, trabajando allí en la Catedral de Las Palmas. En esta isla dejó obras como el retrato de Manuel Verdugo y Albiturría, que se hallaba en la sacristía de la mencionada catedral, y también el que se encontraba en su sala capitular, junto a otros trabajos. Fue alcalde real en 1808 de su ciudad y profesor de dibujo del Consulado del Mar de la ciudad tinerfeña de San Cristóbal de la Laguna. En 1815 es nombrado por Fernando VII pintor de cámara, año en que se traslada a la península. En la corte destacó como miniaturista y sus obras son regaladas por el monarca a embajadores y otros personajes destacados. Sus últimos años transcurren en Andalucía, donde fue profesor del paisajista Carlos de Haes. Fue nombrado en 1825 caballero de la Orden de San Miguel por el rey Carlos X de Francia. Qué preciosos datos en esa calle, homenaje a este pintor, a este alcalde de Puerto de la Cruz, como es Luis de la Cruz. Lo cierto es que nos toca ahora darnos un chapuzón, sin salir de la ciudad de Puerto de la Cruz, en ese barrio emblemático de Punta Brava, cuenta al lado del mismo con una preciosa playa. Yo creo que es la mejor playa de la zona norte de la isla de Tenerife. Vamos a darnos un chapuzón en esa playa del barrio de Punta Brava.
Pues nada, señores, ponemos el punto y final al programa en el día de hoy, un programa bastante largo, bastante extenso, que espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Solo, como siempre suelo decir, por favor, a todos aquellos que no lo hayan hecho, suscríbanse a este canal, que es importante sobre todo para darnos moral y para seguir trabajando en cara a ese sector tan importante que nosotros, que es el turista. Felicidades para todos esos turistas que nos llegan a pesar de la dura pandemia en ese pasado domingo, día 27, Día Internacional del Turismo. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos ustedes.